Hoy, lunes santo, la Iglesia nos propone para nuestra meditación el pasaje de Juan 12, 1 al 11. Se los leo. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importase a los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Este relato que les acabo de leer está lleno de simbolismos que nos preparan para la celebración de la pasión y muerte del Señor Jesús. Y tiene 3 partes. En la primera parte, Juan nos pone en contexto y nos indica el tiempo, el lugar y la ocasión del relato. En la segunda, Jesús es preparado para su muerte. Y en la tercera, los judíos deciden matar a Lázaro. Veamos el contexto. El relato empieza diciéndonos que faltaban 6 días para la Pascua, es decir, era día domingo, pues según Juan ese año la Pascua cayó en sábado. Entramos en la última semana de vida de Jesús, pues lo matarán antes del inicio de las fiestas judías de la Pascua. Y Jesús presiente que ya no le queda mucho tiempo de vida. El texto nos dice que fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Betania queda a la espalda del monte de los Olivos. Y en Betania vivían Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María, que eran sus amigos muy queridos. Recordemos que cuando Jesús iba a Jerusalén, se alojaba en casa de Marta, María y Lázaro, o se quedaba en el monte de los Olivos. Juan nos recuerda que se trata del mismo Lázaro a quien Jesús, unos días antes, había resucitado de entre los muertos. Juan también nos dice que sus 3 amigos le ofrecieron una cena a todo dar, a él y a sus discípulos. La cena seguramente la ofreció Lázaro como gesto de enorme gratitud por lo que hacía pocos días había hecho por él. El texto nos dice que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. Marta siempre aparece como la hermana servicial y hacendosa, preocupada por las cosas de la casa, mientras que María, que entrará después en la escena, es quien se ocupa de atender a Jesús. Probablemente la cena que le habían preparado era un banquete al estilo romano, en donde los invitados estaban recostados en divanes, pues así es más fácil entender cómo es que María le pudo haber perfumado los pies a Jesús. En la segunda parte del relato, la más larga, Jesús es preparado para su muerte. Esta segunda parte tiene a su vez 3 momentos. Primero, el gesto de María. Dice Juan que María hizo algo muy inusual. Dice el texto que tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Esto era muy inusual por el aparente derroche de un perfume auténtico y costoso, pero especialmente por secarle a Jesús los pies con sus cabellos. Pues aquí María rompe con las convenciones culturales judías y se suelta el cabello. Según las costumbres, una mujer decente no se soltaba el pelo en público, más bien debía andar con la cabeza cubierta. Es de suponer que Lázaro había aplicado ya el gesto de cortesía a Jesús, que era hacer que un esclavo o la mujer de la casa le lavase los pies,
para quitarle el polvo del camino y que se sintiese más cómodo. Según Juan, aquí lo que hizo María fue completar la atención a su huésped, untando los pies del Señor con el ungüento del perfume. ¿Cuánto habrá sido el derroche de perfume? Que Juan nos dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Así sucede cuando hacemos algo por Dios. Nuestro entorno se llena con la fragancia del perfume de nuestras buenas obras. Y se puede percibir. Lo que hizo María fue un gesto de profunda gratitud hacia Jesús, un gesto que brotó del amor inmenso que le tenía. Pues cuando uno ama de verdad, no hay límites ni cálculos. A quienes amamos les damos todo sin medirnos. De la misma manera, solo si amamos a Dios profundamente, seremos capaces de dejarlo todo por Él. Pues si no estamos enamorados de Él, mediremos lo que le demos. El segundo momento es el fastidio de Judas. El gesto de María le produjo mucho fastidio a Judas, el que lo iba a entregar. Y éste dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Recordemos que el salario diario de una persona era 1 denario, y si el perfume costó 300 denarios, se trató del valor de 300 días de trabajo. Para Judas, lo que hizo María fue un verdadero desperdicio. Y el argumento para justificar su crítica fue: hubiese sido mejor dárselo a los pobres. Juan aclara con una nota que esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa se llenaba lo que iban echando en ella. Según Juan, lo que a Judas le importaba era el dinero y no los pobres. Y se escuda en los pobres para aparentar, para justificarse, para quedar bien. Quienes viven interesados en las cosas materiales no entienden ni están de acuerdo con las decisiones que se toman con el corazón. Para ellos son decisiones irracionales. Pero los donantes, en cambio, son movidos por el amor de Dios. Y en el tercer momento Jesús sale en defensa de María. Déjala, dice Jesús. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Jesús interpreta que María se está despidiendo de él ante su muerte cercana. Pues era costumbre en Israel que al difunto se le perfumase antes de sepultarlo. Y concluye su defensa diciendo: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ahora que Jesús no está físicamente con nosotros, nuestra primera preocupación han de ser los pobres, pues lo que hagamos con ellos, lo hacemos por Jesús. Finalmente el relato concluye con la decisión de matar a Lázaro. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Cuando se ofrecía una gran fiesta, era como las fiestas de los pueblos. Todos los que iban eran bienvenidos. Por tanto, además de los invitados, se aparecieron muchos curiosos, no solo para ver a Jesús, sino para ver a Lázaro, al que había vuelto a la vida. El problema fue que a causa de Lázaro, muchos creían en Jesús. Esto es lo que sucede cuando vivimos una vida consecuente. Muchos, por nuestros ejemplos de vida, van a desear también seguir a Jesús. Por eso es tan importante ser consecuentes y vivir lo que predicamos. Lázaro representa aquí a todos los cristianos quienes con sus obras dan testimonio del Señor. Y quien da testimonio de Jesús se vuelve muy peligroso para el mundo. Y el mundo siempre buscará deshacerse de él. Por eso dice el texto que los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Aquí lo único que hizo Lázaro fue mostrar su enorme gratitud a aquel que lo había rescatado de la muerte. Y toda vocación a seguir al Señor debe ser el fruto de una enorme gratitud a Dios por todo lo que ha hecho y hace por nosotros. ¿Cómo pues devolverle todo el bien que nos ha hecho? La respuesta es fácil: dándole todo lo que somos y tenemos sin guardarnos nada.
Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, ¿qué tan grande es mi amor por Jesús? ¿Qué tanto quiero a Dios? ¿Estoy dispuesto a derrochar mis bienes para servirlo? ¿Qué tan dispuesto estoy a dejarlo todo por Él? Y segundo, por la manera como vivo, siempre a la luz de la verdad, siempre defendiendo la vida y todo lo que es justo, ¿doy testimonio de Jesús? ¿Vivo como Él quiere que viva? Si lo hacemos, debemos ser conscientes de que el mundo buscará hacernos la vida imposible. ¿Estamos dispuestos? En esta Semana Santa que estamos empezando, pidamos por todos aquellos que por querer vivir como Jesús propone, pasan estrecheces, dificultades y pérdidas, para que Dios recompense su testimonio de vida, dándoles pronto la añadidura que nos ha prometido. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.